Saludo con mucho gusto a Juan Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. Muy buenas tardes y bienvenido a este espacio, Juan. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. La trata de personas, los datos son terroríficos. ¿Por qué sigue siendo un problema tan grande y tan poco estipulado por las autoridades en nuestro país? Sí, hay que tener presente que este crimen es internacional. Después de la venta de armas o el tráfico de armas, tanto la venta legal como ilegal de armas, el tráfico de personas y particularmente la versión de explotación sexual de niños, niñas y mujeres es el segundo negocio ilícito más poderoso del mundo. Entonces, para que un negocio internacional tan, digamos, lucrativo funcione, necesita la corrupción de las autoridades de los distintos países. Y hablamos de corrupción en todos los niveles, a nivel municipal, estatal, federal y también, por supuesto, autoridades migratorias, de tal manera que esto hace que al mismo tiempo tenga altos niveles de impunidad, porque son las mismas autoridades vinculadas a los grupos criminales con este delito que se protegen, digamos, evaden las investigaciones, a la hora incluso de que hubiera operativos por presiones internacionales o demás, se desvirtúan las evidencias, se rompen las cadenas de custodia, de tal manera que de todos los delitos, que son muy poquitos denunciados de estos de trata, las sentencias son todavía menores. Voy a ponerte el dato oficial. En el caso mexicano, de 2020, que se tiene registro a la fecha, estamos hablando de cerca de 4 años, solamente hay 958 carpetas de investigación. Es obvio que hay un subregistro impresionante que en 4 años no se pueda tener más de 1,000 carpetas de investigación. Y hablo solo de carpetas, no de sentencias, porque estas se reducen a menos de 30. Por eso es que este crimen tiene altos niveles de impunidad, de subregistro, y por eso insistimos, como lo ha explicado nuestra colega previamente, en que las víctimas están literalmente indefensas ante estas redes de corrupción que incluyen autoridades y que lamentablemente ya tienen muy identificados los perfiles de niños, niñas y mujeres jóvenes que pueden ser víctimas de este crimen. El panorama parece desolador, los datos son impresionantes, menos de 30 sentencias de este delito, sabiendo que está tan presente en nuestro país. Aquí la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está haciendo falta para poder combatir de manera frontal este mal que aqueja a miles y miles de personas, como usted menciona, no solo en México, sino en el mundo entero? Sí, bueno, hay de manera reciente, el 30 de julio, Naciones Unidas, a través de la Oficina contra las Drogas y el Delito, ha llamado nuevamente a los distintos países y específicamente a México a reconocer que aquí se ha incrementado. Necesitamos voluntad política, es decir, que se prioricen quienes toman decisiones en este país. Necesitamos, por supuesto, cumplir con las leyes. México tiene un marco normativo muy avanzado de protección de derechos y demás. Y por supuesto también hay muchas cosas que ya también hemos avanzado en términos de prevención. Como lo comenté en algún momento, es muy fácil identificar el perfil de las víctimas potenciales. Son niños, niñas y mujeres que están fuera de la escuela, que están en una condición de exclusión social por varios motivos, entre ellos pobreza, tienen trayectorias familiares complicadas, algunas de ellas o de estas familias tienen historias vinculadas a la cárcel o al consumo de sustancias, tienen muy pocas redes sociales de apoyo y obviamente no están presentes las autoridades, de tal manera que no importa si es en el parque de la esquina, si es en la fila de las compras o en el internet, son perfiles muy fáciles de capturar por estas redes que además se han vuelto expertas, y por eso es tan importante ubicar que no es solo en internet, hay muchas formas. El dato que tiene Naciones Unidas y que ha compartido recientemente es que el 40% de las víctimas son vinculadas por algún familiar o conocido. Tenemos un 60% de otros motivos, de tal suerte que sí tenemos que hacer un gran esfuerzo de prevención. Por un lado, identificando estas víctimas que ya conocemos sus características, para estar en esas zonas, incluso municipios ya claramente identificados. Segundo, tenemos que promover cada vez más la educación sexual integral, que permita que las niñas, niños y mujeres jóvenes puedan asumir también la propia autoprotección de su cuerpo. Y por supuesto necesitamos muchas más redes de apoyo, entre ellas las más importantes es que puedan estar en la escuela, que regresen a la escuela, porque aunque no sea buena la calidad educativa, es un lugar de socialización, de protección
y también permite ahí ser más fácil identificadas para poder activar mecanismos institucionales. Y quizás lo más complejo, pero también necesario, es luchar contra las redes de macrocriminalidad que incluyen a políticos de alto nivel, militares, empresarios y por supuesto los operadores criminales como Zúcar Curi o Kamen Nasif, por mencionar un caso emblemático en México, pero que como en esa misma red que descubrió las víctimas junto con la periodista Lidia Cacho, se muestra cómo son redes que entre comillas están normalizadas, tienen mucho poder y aún a 15 años de esta historia siguen siendo impunes. Por ello es tan importante desmontar esas redes y aunque se detenga a un responsable, no va a acabarse esto hasta no tocar el corazón, que es un negocio, como lo comenté al inicio, el segundo negocio ilícito más importante que hay en el mundo. Si una persona es testigo o víctima de este delito, ¿a dónde se puede acercar? Además de con las autoridades, ¿existen organizaciones, organismos que les puedan dar algún acompañamiento, algún seguimiento, tanto emocional como jurídico, para tratar de que se haga justicia, aún con los bajísimos índices de impunidad que se tienen, altísimos índices de impunidad que se tienen en nuestro país? Sí, efectivamente, la experiencia que tenemos es que aquellos casos exitosos es aquellos que han sido acompañados por organizaciones y personas profesionales. Pueden buscar, hay varias que están disponibles. Por supuesto, Tejiendo Redes de Infancia puede ser un medio para canalizar y aproximarles con abogadas expertas, de tal manera que hay que asumir que es una responsabilidad. Cualquier sospecha que tengamos de un niño o una niña víctima de explotación sexual o esclavitud laboral, se tiene que reportar a la autoridad, pero recomendamos que antes se acerquen a una organización para que les pueda orientar y que pues ya vayamos un poco con más certeza para evitar que si estas redes están vinculadas con alguna autoridad, desde el inicio bloqueen las investigaciones o incluso coloquen en riesgo a las propias víctimas. Tejiendo Redes Infancia, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos contactar directamente con ustedes para la gente que nos esté escuchando y que tal vez necesite de este apoyo y de esta orientación? Sí, nos encuentran en cualquier red social como Tejiendo Redes Infancia. El nombre completo es en América Latina y el Caribe, pero en Twitter, en Facebook, en Instagram, todas estas redes sociales nos pueden encontrar a través de mensaje directo. Nosotros respondemos con prontitud y dependiendo del caso podemos canalizar o enlazar con las personas correctas. Si una víctima toma contacto, obviamente hay medidas de protección para garantizar en lo posible, pues no solamente su anonimato, sino sobre todo su resguardo. No son temas sencillos, no es una situación que se va a resolver mañana, pero todas y todos tenemos la posibilidad de resolverlo en la medida en que hablemos, lo hagamos visible y sobre todo prevengamos que niños, niñas y mujeres jóvenes no sean víctimas. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación, que nos haya compartido parte de estos datos y de esta valiosa información y por supuesto, gracias por todo el trabajo que están realizando en favor de las infancias y para combatir la trata de personas. Gracias por el espacio, muy bien.